Hola, en este video vamos a aprender a crear nuestras propias funciones en R utilizando esta función. ¿Pero qué es una función en R? Bueno, una función es un objeto que se encarga de procesar las entradas en resultados. Supongamos que esto es una máquina y por dentro de la máquina tenemos unos mecanismos. Aquí ingresan unos elementos, en este caso 1, 2, hasta P. Estos mecanismos se encargan de transformar esos elementos que ingresan en resultados. Y los resultados pueden ser 1, 2, 3 o hasta K elementos. Eso es una función en R. En este video vamos a enseñar a construir una función y para eso vamos a tomar como ejemplo este enunciado. El objetivo es crear una función que reciba dos números a y b y la función debe entregar como resultado dos elementos, la suma de ellos y el mínimo entre ambos. Es decir, ingresan a y b, por dentro deben haber unos mecanismos que se encarguen de encontrar la suma de ambos y el mínimo entre ambos. Vamos a ver cómo se hace eso en R. Muy bien, ya estamos aquí en RStudio. Aquí tenemos nuestro script donde vamos a escribir la función que vamos a crear, pero antes vamos a consultar la ayuda. Para eso entonces vamos a escribir la función help y dentro vamos a escribir el nombre de la función que nos interesa. Damos un enter y aquí tenemos la ayuda de la función. Y aquí en esta parte aparece una información de cómo debemos utilizar esta función para crear nuestras propias funciones. Aquí hay unos detalles muy interesantes y al final vamos a encontrar unos ejemplos. Pero, ¿cómo es la estructura para crear nuestras propias funciones? La estructura para crear una función propia es la siguiente. Debemos comenzar con un nombre de función, ojalá corto, y que dé una idea de lo que hace la función, el símbolo de asignación, espacio antes y después, y la palabra clave función en inglés para poder crear una función. Después de esa palabra colocamos paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos todos los argumentos o parámetros de la función. En nuestro ejemplo van a ser las letras A y B. Luego abrimos una llave, cerramos una llave y dentro de esa llave vamos a colocar todo el cuerpo de nuestra función. Esto de cuerpo, son las operaciones internas que se van a realizar para convertir los inputs en resultados. La penúltima línea siempre debe ser una línea en la cual construyamos el resultado que queremos que entregue la función y la última línea va a ser el retorno de ese resultado para que el usuario lo pueda utilizar. Si olvidamos escribir esta última línea, la función va a hacer cosas por dentro pero nunca las va a retornar. Por eso utilizamos esta función para poder entregarle el resultado al usuario. Iniciamos colocando un nombre para la función. La voy a llamar mi función, símbolo de asignación, la palabra clave function y por dentro los nombres de los argumentos. En nuestro ejemplo son dos, A y B. Abrimos las llaves y dentro de la llave vamos a colocar todos los pasos necesarios para transformar tanto A y B en los resultados que nos interesan, es decir, en la suma y en el mínimo. Con esta primera línea lo que hacemos es obtener uno de esos primeros resultados que es la suma de los dos números. Lo voy a almacenar en la variable temporal R1. En esta variable R2 es una variable temporal en la cual vamos a almacenar el mínimo entre A y B. Los valores de A y de B los coloco dentro de un vector, por eso coloco la función C antes, y eso me va a permitir obtener el valor mínimo. En esta siguiente línea construyo el resultado, lo voy a llamar result, es una variable temporal, asignación, y como son dos resultados que quiero extraer de la función, que la función me entregue, voy a colocar esos dos resultados en una lista. El primer resultado lo voy a llamar suma y va a ser igual a lo que yo tenga almacenado en R1. Y el segundo resultado, que es el mínimo, lo voy a llamar mini y va a corresponder al valor R2 que tenga en esa variable. Por último, debemos retornar el resultado para que el usuario pueda obtener los resultados de la función. Vamos a enviar esta función a la consola. Marcamos toda la función y oprimimos el botón correr. Una vez hecho esto tenemos aquí la función y además en nuestro ambiente de trabajo vamos a tener un objeto que se llama mi función que corresponde a una función que tiene dos argumentos A y B. ¿Cómo podemos usar la función? Es muy sencillo, vamos a hacerle una prueba, voy a escribir lo siguiente.
Voy a evaluar mi función en los valores a igual a 4, b igual a 1. Voy a enviar esta línea a la consola a ver cuáles son los resultados. Y efectivamente, cuando evaluamos la función en los valores de a igual a 4 y b igual a 1, obtenemos que la suma es 5. Claro, 4 más 1 da 5. Y que el mínimo es igual a 1. Claro, el mínimo entre 4 y 1 es 1. De esta manera, usted puede crear sus propias funciones en R. Espero que pueda utilizar estos conceptos y nos vemos en un próximo video.